Aquí comienza Agroconciencia. Muy buenas, queridas y queridos cientófilos y agrófilos a Agroconciencia, un programa para gente curiosa y que le guste pasar un buen rato hablando de ciencia y de agronomía. Y en la tertulia de hoy vamos a hablar del trabajo de unas investigadoras del CSIC que han conseguido determinar cuáles son los mecanismos que producen la menopausia de las plantas. ¿Cuáles serán esos mecanismos? ¿Qué aplicaciones futuras puede tener este descubrimiento? Seguro que a partir de hoy no volverás a mirar con los mismos ojos a una lechuga. Pero antes de comenzar la tertulia, si me permites un segundo, voy a recordarte dónde nos puedes encontrar. Estamos, como siempre, en las plataformas de podcast, iVoox, Google Podcast, Spotify. Y cuando entres en nuestro programa puedes darles a suscribirte, que es gratis, nos harás muy felices y estarás informado de los nuevos programas que vayamos haciendo próximamente. También puedes encontrarnos en nuestro blog agroconciencia.es, donde puedes escuchar todos los programas que hemos hecho anteriormente, ver contenidos extras, referencias de los artículos que vayamos comentando, etc. Y si deseas contactar con nosotros, puedes hacerlo en el correo oyentes@agroconciencia.es. En el correo vais a poder resolver alguna duda, realizar sugerencias de algún tema que os interese tratar o simplemente criticarnos. Prometernos leer todos los mensajes que nos mandéis y bueno, si por el contrario prefieres ponerte en contacto con nosotros a través de las redes sociales, en Twitter somos agro-ciencia, en Instagram Agroconciencia Podcast y en Facebook pues tenemos nuestra página Agroconciencia. Y bien, en la tertulia de hoy pues tenemos como cada semana a nuestro querido Leonardo Martínez. Es ingeniero agrónomo por la Universidad de Sevilla, agricultor y viverista. ¿Qué tal estás, Leo? Muy buenas a todos. Pues nada, estamos aquí en la continuación del famoso programa anterior, que bueno, espero que os va a encantar a todos. Yo creo que sí. Y desde Mairena de la Jarafe, pues se encuentra nuestro querido Juan Nieto. Él también es ingeniero agrónomo, doctorando en el Departamento de Producción Vegetal de la Escuela de Ingeniería Agronómica de Sevilla. Y una semana más está aquí para contarnos todo lo que sabe. ¿Cómo estás, querido Juan? Bueno, estamos muy bien y con muchísimas ganas de empezar el programa. Sí, yo también lo estoy. Bueno, yo soy Manuel Infante, soy también ingeniero agrónomo, doctorando en el Departamento de Producción Animal de la misma escuela que Juan y que Leo. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos el inmenso placer de contar con dos grandes científicas que han encontrado amablemente un hueco en su ajetreadísima agenda para estar con nosotros. Se trata de la doctora Paz Merelo. Ella es investigadora postdoc en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, en adelante IBMCP, que se trata de un centro mixto del CSIC y de la Universidad Politécnica de Valencia. Ella es un ejemplo de cómo los ingenieros agrónomos también podemos aportar talento al campo de la biotecnología. Ha trabajado en entender el proceso de separación celular mediante el cual las plantas se desprenden de órganos como hojas y frutos, y en la actualidad viene a presentarnos su último artículo que trata sobre la parada global de la proliferación, o lo que podríamos llamar la menopausia de las plantas. Paz, muchísimas gracias por estar hoy en Agroconciencia y bienvenida. Gracias a vosotros.
invitarnos. Un placer, un placer. Y también contamos con la doctora Cristina Ferrandi. Ella es investigadora principal del IEBMCP y lidera el proyecto del Laboratorio de Genética de Desarrollo de Carpelos y Morfogénesis de Fruto. Luego hablaremos de estas palabrotas, que es lo que son, ¿no? Y lleva más de 20 años trabajando en entender los misterios de la genética del desarrollo vegetal en Arabidosis y en leguminosa. Ha conseguido entender procesos tan complejos como la dehiscencia, o dicho de otra manera, pues cómo las plantas tiran sus frutos cuando ya están maduros. Y entre otros estudios su trabajo se ha centrado en entender la regulación del tiempo de vida de las especies monocárpicas o anuales, ¿no? Como pueden ser el trigo, la cebada, etcétera, como ya sabéis, y que solo tienen un ciclo reproductivo antes de morir. Cristina, gracias a ti también por estar con nosotros y bienvenida a Agroconciencia. Nada, un placer. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Con todos esos canales que tenéis, vamos a estar más que representadas en las redes. Bueno, espero que nuestros oyentes pues escuchen con cariño el programa de hoy, que yo creo que va a estar, yo creo que va a estar muy interesante, ¿no? Y como veis, queridos oyentes, hoy tenemos entre nosotros pues a dos científicas de altura que nos van a ayudar a entender muchas cuestiones. Yo creo y además cuestiones que no solamente están en ese intríngulis, ¿no? En esa genética o en esas moléculas que, en fin, entre una cosa y otra muchas veces nos perdemos, porque sobre todo tienen aplicación, porque todo ese conocimiento, esta ciencia que ellas desarrollan tan extraordinariamente, ¿no? Tienen consecuencias, yo creo que bastante positivas para nuestro ámbito, ¿no? Para la agronomía. Y nos gustaría empezar hablando del trabajo de Paz, ¿no? De cómo esa, entre comillas, ¿no? Esa menopausia o cuáles son esos procesos, ¿no? Que hacen que una planta decida terminar sus días, y todo para la formación del fruto, ¿no? Porque al final es lo que perpetúa a la especie. Pero eso ¿cómo se regula, Paz? Y sobre todo, ¿cuál ha sido tu descubrimiento, ¿no? O vuestro descubrimiento? Porque también ha participado Cristina, ¿no? Sí. Pues bueno, hay muchos factores que intervienen en este proceso, entre ellos pues factores genéticos, factores hormonales, que son intrínsecos de la planta, pero también el ambiente puede influir en esa menopausia o parada de la producción de flores. Entonces, en el laboratorio y concretamente este trabajo, pues hemos profundizado en genes que ya Cristina habían implicado, rutas genéticas que habían implicado en este proceso, solo que este trabajo lo que ha permitido, utilizando las técnicas que hemos utilizado, caracterizar de una forma en tiempo y en espacio muy precisa el proceso, que hasta ahora pues no se conocía demasiado a este nivel. Era como que faltaba establecer la ventana temporal de cuándo se produce, cuando cambios, lo que estabas hablando, genéticos o moleculares, a nivel celular empiezan. Pero claro, una cosa es lo que vemos nosotras, ya digamos, la planta se ha parado, la estructura que producen las flores se ha parado, pero esto ha sido desencadenado con mucho tiempo antes. ¿Cuándo? Pues no estaba del todo definido con precisión, y eso es lo que ha aportado este trabajo. A mí me gustaría, sobre todo,
por contextualizar, ¿no? Y para que nuestros oyentes, porque hay muchos de nuestros oyentes son ingenieros agrónomos, pero también es verdad que tenemos oyentes que no lo son. Incluso también aprovechamos para saludar a todos aquellos agricultores que nos constan que también nos escuchan, ¿no? Por contextualizar, ¿no? Nosotros estamos hablando de plantas anuales que tienen un solo ciclo reproductivo, que en la naturaleza lo que ha hecho ha sido una selección natural, de tal manera que eso es una mejora natural, ¿no? Es decir, la planta dedica todos sus recursos en la formación de lo que es el grano o la semilla, ¿no? Que va a garantizar que la descendencia al siguiente ciclo perpetúa la especie, ¿no? Pero ese mecanismo, ¿qué es lo que verdaderamente... O sea, vuestro descubrimiento, así a simple vista, dice, bueno, nosotros hemos descubierto, pero ¿qué es lo que hemos descubierto, ¿no? Y para que nuestros oyentes entiendan, ¿no? ¿Cuál es la importancia de lo que vosotros habéis descubierto? ¿Contesto yo o Cristina? Sí. Sí, las dos. Bueno, esto es una tertulia, sentiros como en casa, ¿no? Esto falta el cafelito, ¿no? Cafelito virtual. Os digo yo algo. Vamos a ver. Como decía Paz, en este trabajo concretamente estábamos centrándonos en aspectos muy celulares y también en qué podían señalizar algunas hormonas. Esto viene de un poco más atrás. Este es un trabajo en una serie de trabajos, tampoco muchos, que hemos publicado en los últimos pocos años. Y lo que estamos intentando identificar son qué genes son los más importantes, qué hormonas son las más importantes, cuáles son los factores ambientales que también influyen. En este caso, como ha dicho Paz, estábamos mirando cuáles eran las hormonas que marcaban ese pase al final del proceso. En otros casos hemos estudiado qué genes estaban detrás de esto y hemos integrado eso dentro del estudio que ha publicado ahora. Lo que queremos saber es cuáles son las cosas importantes y cómo podemos tocarlas para retrasar esa menopausia, para retrasar esa parada y extender de alguna manera el periodo de producción de flores y frutos. Claro, porque como tú dices, sí. Claro, retrasar esa menopausia implica que la planta va a estar más tiempo fabricando lo que a nosotros nos interesa. A ella le interesa una cosa que es perpetuar la especie, pero a nosotros nos interesa que nos den producción o nos den otras cosas, ¿no? ¿Qué ventaja tiene ese retraso, ¿no? de esa muerte o esa parada y posterior muerte de la planta? ¿Estupaz? Sí, vale. Bueno, pues vamos así. Pues lo que has dicho, que la planta lo que haces es si podemos llegar a controlar esa parada, retrasarla, por ejemplo, acabas teniendo más producción. La planta está produciendo durante más tiempo, desde que inicia la floración hasta esta parada, el periodo se extiende. Entonces, al final tienes más cosecha de frutos y semillas, que básicamente muchos de nuestros alimentos son frutos y semillas. Claro. Otras ventajas, a lo mejor también quieres controlarlo para pararla cuando las condiciones ambientales no son óptimas para la recolección o para la producción de frutos. A lo mejor en esos casos pues también conviene pararla y poder reactivar la producción otra vez. Conocemos, y se han publicado, hay mecanismos de reactivación, que vuelve que la producción de flores otra vez. Ajá. Qué interesante, y habéis hablado las dos de hormonas, y bueno, esto quizá muchos de los oyentes no lo sepan, pero ¿las plantas tienen hormonas? Ya... Pues parece y menopausia. Que sí. Claro, y menopausia. Tienen hormonas y menopausia. Sofocos no, Sofocos no.
Bueno, a lo mejor si fuésemos un guisante no diríamos lo mismo, no lo sé. Bueno, Puede pues ser. sí, sí. Pues bueno, la verdad es que resulta muy curioso y puede ser que al oyente le resulte curioso que sí, las plantas tienen hormonas, en concreto se llaman fitohormonas, pues son de las plantas. Y bueno, en concreto vosotros os centráis mucho en una, que es la citoquinina, si no me equivoco. Estoy seguro que ahora podéis explicarnos un poquito cuál es el papel de esta citoquinina y cómo influye en la menopausia. Pero antes, aunque sea simplemente para que el oyente se haga una idea de la importancia de esta fitohormona, hacer un ligero repaso, ¿no? Bueno, hay una serie de hormonas en las plantas, entre las cuales pues, las auxinas, que digamos que de alguna forma regula el crecimiento, o la gibrelina. Pero, por ejemplo, la primera lo que hace es, digamos, La favorecer la división, dominancia apical. Bueno, claro, sí. claro. Digamos, una, por ejemplo, favorece el crecimiento vertical y la otra, digamos, favorece el crecimiento de las ramas laterales. Fijaos cómo el balance de todas esas hormonas es lo que hace que después la planta se exprese de una forma u otra. O el Claro, ácido porque un astíxico. inciso, un inciso, Sí, Juan. Cuando las plantas crecen y aprovecho para llamar al episodio número 4, ¿no? Que explicamos el por qué las plantas crecen hacia hacia arriba, arriba. ¿no? Que yo creo que os Es curioso. puede resultar interesante, pero cuando las plantas crecen, has hablado del concepto de dominancia apical, ¿no? Y es que la yema que está más arriba va a segregar una serie de hormonas que lo que van a hacer es neutralizar las yemas que están justamente en el tallo hasta que llega un momento que se separan lo suficientemente para que otras hormonas generen el crecimiento hacia el lado, ¿no? de esa yema, ¿no? Y esa es la dominancia apical, y es que hay una especie de, entre comillas, tiranía de la yema de arriba del Claro. todo, que no deja desarrollarse a sus compañeras de yemas de la planta, ¿no? Ese De era hecho, un Manuel, poco por eso, el inciso. claro, por eso, por ejemplo, en el mundo de la flor cortada, claro, a lo mejor es muy interesante cortar esa, o sea, ahora ese brote a lo mejor que Al lleva la tirano. dominancia apical, claro, para que los demás pues vayan con más fuerza. Y de hecho se suele hacer. Vamos, no solamente la flor cortada, sino en muchas ocasiones, o sea, en frutales y tal, pues se suele hacer más que nada. Muchas veces cuando una rama no quieres que alcance más longitud, sino lo que te interesa es que se desarrollen las laterales, pues lo que hace es despuntar esa llama apical. O sea Claro. Claro, Y claro. por que es así, que es ejemplo, así. sí. Sí, No Juan. creáis que en esto también tiene mucha importancia también esa comunicación, porque aunque nosotros hemos estudiado, como os he dicho, el efecto de ambientales, de genes y tal y cual, uno de los efectos más importantes es el de los frutos. ¿Cómo sabe la planta cuándo tiene que parar? Cuando ha hecho demasiados hijos. Entonces, esos frutos mandan también señales vía hormonal al meristemo, digamos, a la parte que sigue creciendo. Entonces, si tú podas los frutos, eso sigue tirando. O sea, es una manera de prolongar, de retrasar la menopausia también, quitándole la descendencia. Y esto va a través de las hormonas. O sea, que no es solamente una cuestión de dominancia, sino también de Claro. redistribución Bueno, y de recursos, ¿no? aparte de eso, en el olivo, ¿no? Que tenemos la becería. De eso sabe Juan un montón, de becerías y tal, Bueno, ¿no? claro, bueno, si no me equivoco, seguro que vosotros me podéis corregir, pero si no me equivoco también y creo que es justo la citoquinina, ¿no? La que está influyendo aquí, que bueno, la becería para el oyente que anda un poco perdido, bueno, pasa en muchos árboles frutales, aunque en el olivo es el más marcado de nuestra zona, que sigue un año de mucha producción y el año siguiente pues produce poco, digamos, un año de descanso, y el siguiente vuelve a producir mucho. Bueno, pues una de las explicaciones es hormonal, ¿no? Digamos, la semilla, el hueso de la aceituna produce citoquinina, si no me equivoco, que son inhibidores de la diferenciación floral. Entonces, al año siguiente, si ese árbol produce mucha aceituna, producirá menos flores que el año anterior. Como mecanismo de defensa del olivo, digamos, para descansar y recuperar fuerzas, ¿no?
Qué interesante la hormona. Ya por último, antes de seguir con lo vuestro, una última hormona muy curiosa que seguro que tiene implicaciones directas en la vida de todo, el etileno, ¿no? Que es la hormona de la maduración. Cuidado con los plátanos y el resto Sí, de la... sí, es verdad, es verdad. Bueno, Sí, claro. el tema del etileno en los plátanos. Claro, el etileno se produce cuando las frutas están madurando y estimula aún más la maduración. Y en concreto el plátano produce mucho etileno. Así que si no queréis que la fruta no se os pase demasiado rápido, separad los plátanos. O al revés. Bueno, al final pero se bueno, puede decir que el claro. etileno también es la hormona de la abscisión, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y precisamente en esa zona de ese corte, ¿no? donde se genera ese etileno, ¿no? El otro día me comentaba alguien, no me acuerdo quién, quizás mi cuñada, ¿no? Que había leído por algún lado que ponerle papel de plata a los plátanos en las puntas, pues te ayudaba a que eso no maduraba. Yo no sé si eso tiene base científica, pero en cierto modo ahí es donde se produce el etileno, ¿no? Pero bueno, son esas cosillas, ¿no? Aquí la que sabe de adquisición es fácil. Ya, yo lo del papel de plata. ¿Podemos darle la razón a mi cuñada que si le ponemos el papel de plata al plátano en la zona del corte tarda más en madurar o no? ¿Tú qué dices, Paz? A ver, si es tu cuñada, dale la razón. No te he revisado. Yo creo que no está revisado por pares todavía. No. No, es que ¿dónde se sintetiza? A ver, el etileno, yo he trabajado en una abscisión y yo hacía tratamientos de etileno para inducir la abscisión. Claro, yo era un tratamiento externo. Uh-huh. Sí que es verdad, claro, yo estudiaba también genes. Yo sí que veía que en la zona de abscisión se inducían genes relacionados con la síntesis de etileno. Entonces, dile a tu cuñada que a lo mejor si se está sintetizando etileno en esa zona de abscisión y claro, es un gas, difunde muy, muy fácilmente, puede madurar otras frutas. Ahora, en base científica, yo de esto... Bueno, entonces lo dejamos como elemento decorativo y claro. punto, ¿no? Claro. Bueno, entonces, una vez visto la importancia de las hormonas, las plantas que son muchas, hablarnos un poco de esta citoquinina y el papel que juega en la menopausia, ¿no? Vegetal. Pues si quieres, Cristina, tú, ya que yo he explicado Vale, lo del plátano. Explico yo lo de la menopausia. A ver, supongo que todos sabéis lo que son las células madre, ¿verdad? Que son las que mantienen la división, el crecimiento y todo esto. Pues las citoquininas son fundamentales para que esas células madres no se agoten. Y de hecho, lo que esta menopausia, si quieres llamarla así, podemos seguir con el símil hasta el infinito. Sí, más no, allá, claro. Pero realmente, pero realmente el proceso, ¿cómo sería técnicamente, aunque luego cariñosamente le llamemos menopausia, ¿cómo se determina? Sí. ¿Cuál es el nombre del proceso? Se llama parada proliferativa, ¿vale? O sea, el meristemo sigue proliferando, al proliferar produce flores que luego se convierten en frutos y dan las semillas, y hay un momento en el que simplemente se queda como congelado, básicamente se queda parado. Entonces ya no produce más, y eso se llama la parada proliferativa, y eso está completamente correlacionado con la ausencia de expresión de genes que controlan las células madre. Entonces, lo que hemos visto es que las citoquininas dan una primera instrucción a esas células de que dejen de dividirse, eso produce que al no dividirse no crezca nada y entonces eso por eso se queda parado. Básicamente ese es el mecanismo biológico de este asunto. Como decía Paz, esto se puede reactivar. Entonces, si le das señales adecuadas, puedes conseguir que eso que estaba parado vuelva a funcionar. O sea, que eso lo puedes volver a reactivar. Bien, por ejemplo, como he dicho antes, quitando los frutos, entonces esas semillas, esas hormonas que vienen de los frutos o otras señales ya no llegan y entonces el meristemo interpreta que ya no tiene hijos y que tiene que seguir.
o pueden ser también otro tipo de señales. Por ejemplo, si las citoquininas que hemos quitado o que se habían parado las vuelves a añadir, eso también se vuelve a reactivar. O sea que es un proceso, bueno, pues hasta cierto punto reversible, ¿vale? De hecho, en la agricultura es común y práctica común el aplicar alguna fitohormona en determinados momentos del estado fenológico. ¿Vosotros creéis que con este conocimiento en un futuro se apliquen tratamientos externos por parte del agricultor para controlar este proceso? ¿O veis más que esto va a ir un poco más mediante el desarrollo de nuevas variedades que ya vengan predefinidas o modificado ese calendario, ¿no? de parada? Pues las dos cosas. O sea, por un lado, la aplicación más directa y más rápida, digamos, sería desarrollar ese tipo de tratamientos o bien que pueden ser mediante tratamiento de aplicación de cosas o mediante tratamientos de estímulos, ¿sabes? Que a lo mejor todavía no tenemos controlado. Eso es lo más rápido, pero a nivel de variedades nuevas, pues genética. O sea, sería buscar los genes que controlan esto, que ya tenemos unos cuantos en la cartera, y intentando modificarlos de una manera biotecnológica, que ahora mismo es la edición genómica, es el futuro, pues o simplemente buscando variedades alélicas, buscando variedades de esos genes en otras plantas relacionadas o en variedades que tienen otras características, simplemente por mejora clásica o por edición genómica, podemos, sabiendo qué genes buscamos, mejorar mucho, o sea, manipular de una manera que nos convenga el momento de esta parada o el momento de esta dejada de producción de frutos. Claro, porque has hablado de manipulación genómica y ahora mismo, por ejemplo, la legislación aquí en Europa es bastante restrictiva con este tipo de manipulación, ¿no? Pero, ¿qué tipo de manipulación? Porque con esto de la manipulación genética o genómica, como se quiera llamar, así rápidamente se genera muchísima controversia, ¿no? Y al hilo de que lo has expuesto, ¿podrías explicarle a nuestros oyentes qué tipo de manipulación y sobre todo si esa manipulación qué efectos puede tener? Aparte de lo que es conseguir el objetivo, que es manipular algunos caracteres, pero ¿qué efecto podría tener esa manipulación? Y sobre todo, ¿qué tipo de manipulación estamos hablando? Vale, pues ahora mismo tenemos una herramienta muy poderosa que todo el mundo probablemente ha oído hablar porque es uno de los últimos premios Nobel, que es el CRISPR, que es una edición genómica súper precisa, con la cual tú puedes ir al gen que quieres, hacer una edición, mutarlo de una manera súper precisa, súper rápida y sin dejar huella y sin tocar nada más del genoma. Entonces, realmente es la manera más limpia y la manera más clara de hacer esto, es así. Y todavía no está aceptada en Europa. En muchos otros países empieza a aceptarse, porque realmente tiene todas las ventajas. Hasta ahora se ha venido haciendo una cosa mucho más guarrilla, si quieres, que son buscar mutaciones aleatorias o mucho peor, irradiar las plantas sí, a lo bestia, ¿no? O sea, machacamos con radiación y si tenemos suerte, ¿no? Claro, y a ver qué sale, ¿sabes? Claro. Entonces, esa ha sido la manera hasta ahora y esa, como se ha venido utilizando toda la vida, a pesar de ser más guarrilla, pues esa no la pueden echar para atrás, porque si echaran eso para atrás ahora, siendo manipulación genética igual, pues echarían atrás pues todo lo que nos comemos. Entonces, eso ahora mismo es inviable. Porque ¿qué diferencia hay entre los mutágenos que se utilizan en la selección tradicional y el CRISPR? Porque los mutágenos, pues los mutágenos al final... tradicionales, claro, los mutágenos adicionales, lo primero es que no se sabe dónde van a mutar. Tú mutas así, al cajón, y en cada planta puede haber cientos de mutaciones que tú no vas a controlar de ninguna manera. Y tú ya en lo que plantas miras a ver si hay algo que te gusta y lo seleccionas. Pero realmente no es
ir a tú a modificar lo que quieres. Esto, sin embargo, es una mutación muchísimo más pequeña, muchísimo más precisa y en donde tú quieres. O sea, la velocidad que puede haber aquí de mejora multiplica por 20 el proceso tradicional. Y luego tenemos que tener en cuenta una cosa, es que manipulación genética se ha venido haciendo desde antes que supiéramos lo que era un gen. O sea, que es que ya en el Neolítico estaba la gente cruzando y seleccionando. O sea, que yo no sé a qué viene todo esto. Bueno, No hay más que mirar a los perrillos. O sea, si tú crees que los chihuahuas y los huskies han salido así, como así, hombre, eso se ha seleccionado así, ¿no? Cruzando y haciendo estas cosas. No hay que llevarse las manos a la cabeza. claro. Suena así, pero lo es. Para que nuestros oyentes de alguna manera se hagan una idea, ¿no? Si nosotros imaginamos, ¿no? Vamos a coger una selección, una nueva variedad de trigo, ¿no? Y ahora queremos que sea resistente, no sé, a la roya, o bueno, a cualquier enfermedad o a la sequía. El proceso primero es bombardea al trigo con algo que la mute, bien sea bien por energía o bien por compuestos químicos, ¿no? Sacas un montón de semillas de trigo mutadas, las cultivas, mira si es tal, y claro, ese proceso podríamos estar hablando entre 10, 12 años desde que se inicia hasta que sale la variedad a la calle. Claro. Bueno, de hecho, Manuel, en cultivos leñosos, y bueno, o también el ejemplo de cítrico, porque yo aparte de agricultor soy, bueno, citricultor, o sea, se tarda de media en desarrollar una nueva variedad de cítrico de 20 a 25 años. A lo mejor que Sí, todo con va suerte, bien. claro, si todo va bien. O sea, con suerte a lo mejor alguna vez ha tardado 15 años en vez de 20, ¿no? Pero de media a 20 años y claro, o sea, estamos hablando de que si quisiéramos hoy en 2022 investigar una nueva variedad que a lo mejor pues prevenga periodo de helada o sea resistente a X enfermedad, hasta 2042 probablemente no seríamos capaces de sacarla al mercado y después el difundirla, el que sepa y tal. O sea que ahora mismo los tiempos son bastante Claro. largos. Entonces, y sin embargo, la edición de CRISPR, que es lo que estaba hablando Cristina, pues esto es como el que sabe un poquito de ordenador, sabe esto es control C, control V, ¿no? ¿Os suena, no? O sea, que es cortar Completamente. y pegar. Entonces, pero claro, lo importante es que aquí nuestras dos amigas, Paz y Cristina, han identificado una serie de genes que son responsables de una cosa muy concreta y que se podría, de alguna manera, con técnicas de edición genómica, hacer ese copy and paste, ¿no? Ese corta y pega, y no tendría ningún tipo de problema de radiaciones intermedias ni cosas, ¿no? O sea, que interesante y sobre todo qué herramienta más potente, ¿no? Que de la que estamos hablando. Cristina, nos comentaste antes y por favor te rogaría que lo volviese a comentar el ejemplo que nos contaste antes preparando y hablando un poco antes de grabar sobre un caso en concreto, bueno, del tomate, ¿no? Ya lo desvelo. Porque bueno, de todo he sabido que el tomate con el paso del tiempo ha ido perdiendo su sabor y cuando uno toma un tomate que es de una variedad tradicional nota sensaciones que hacía mucho que no. Bueno, de hecho, mi abuelo, el pobre, antes de morir, lo que dijo fue: los tomates de ahora ya no son los de antes. ¿Eso por qué? Claro, y Bueno. Di. Que no quiero meter la pata y decir lo que no es, ¿vale? Porque no sé exactamente los genes que van pegados. Pero sí que sé que hay muchos genes que controlan el aroma del tomate, muchos, varios. Pero hay una zona de un cromosoma que tiene muchos de estos genes ahí concentrados que controlan ese aroma. Y esa zona del cromosoma, si sabéis lo que es un cromosoma, que es, digamos, un hilo de genes, uno detrás de otro, está pegado a un gen que controla otra cosa que es muy favorable, ya ahora mismo no me acuerdo si era el tamaño, la resistencia a alguna plaga, o no me acuerdo muy bien exactamente qué, pero que ha sido muy favorecido por los mejoradores de tomate. Se han traído esa mutación todo lo que han podido porque eso mejoraba, no me acuerdo si era la resistencia o la post cosecha del tomate. De modo que al seleccionar esa, pues se han dejado
se han llevado pegados estas otras mutaciones que reducían el aroma del tomate. Y por eso muchas de las variedades comerciales que se han llevado esa mutación que mejora la vida del tomate, digamos, y la producción para el agricultor, llevan como efecto colateral la pérdida del aroma porque van pegaditos, van en tándem. Si tú ahora, con la edición genética, te cargaras solamente el que te interesa y que tenía que ver con ese tamaño o con esa poscosecha, que no me acuerdo ahora muy bien, los otros no los tocarías, de modo que tendrías ese efecto beneficioso sin llevar el perjudicial. Claro. Entonces, eso nos pasa, eso nos puede pasar ahora mismo en millones de caracteres que queremos mejorar y que podemos hacerlo, pues como os he dicho, con una precisión ahí con la tijerita y con el Control V, sí. Qué fácil, ¿no? Qué fácil, ¿no? Esto es hacerlo fácil. Esto a mí ya me has conquistado, ¿eh? Yo ya... Así de fácil hace las cosas. También nos gustaría también hablar al margen de vuestro trabajo, ¿no? Sobre la famosa menopausia y tal. Nos gustaría que también que nos contarais, porque como decíamos en la presentación del programa, vosotros estáis haciendo ciencia a lo grande, ¿no? Ciencia en mayúscula, frontera del conocimiento, y de lo cual pues nosotros nos sentimos orgullosísimo primero de teneros aquí, y después pues también nos gustaría que nos contarais un poquito qué otros proyectos tenéis y sobre todo que tengan, bueno, por supuestísimo, ¿no? Que tienen relación y repercusión con la agronomía, ¿no? Porque por ejemplo en tu caso, Cristina, también trabajas con el asunto de la dehiscencia, ¿no? Que para el que no lo sepa, o por lo menos para un agrónomo, ¿no? Que sería apertura del fruto, ¿vale? Para dejar caer la semilla. Pero tu trabajo también tiene implicaciones en la agronomía importantes, ¿no? Pues sí, a ver, nosotros trabajamos con una planta modelo que se llama Arabidopsis y que cualquiera que la vea dice, pues menuda pérdida de tiempo. Nada. Bueno, para el que no haya visto nunca una Arabidosis, luego en el blog pondremos una foto de la Arabidosis, pero la pobre no es muy favorecida, ¿no? No. Es una mala hierba. Es una plantucha, pero tiene tres ventajas. ¿Vale? Y la cosa es que casi todo lo aprendemos ahí y luego de ahí intentamos trasladar este conocimiento a otras plantas. Cuanto más primas, o sea, cuanto más cercanas están, pues más fácil es trasladarlo, ¿no? Entonces, las Arabidopsis son de la misma familia que las mostazas, que la colza, que la coliflor, muchas de estas son primitas. Entonces, algunas, pues por ejemplo, el fruto de Arabidopsis al final del desarrollo se abre, se caen las semillas al suelo y esa es la manera que tiene de propagarse. Pero eso también lo hace la colza. Al final del desarrollo se abre la colza y caen las semillas al suelo y ya está. Eso es lo que hay. Si tú, los agricultores plantan un campo de colza y viene un vendaval, viene una tormentota, viene un granizo, pues se abren antes de tiempo y se cae todo al suelo. Estudiando dehiscencia en Arabidopsis, conseguimos frutos que no se abrían y pudimos, sabiendo el gen que estaba ahí con esto, pues buscarlo en colza y hacer lo mismo en colza, hacer frutos que no se abrían. No lo hemos podido hacer por edición genómica, que hubiera sido en 2 años en el campo, sino que tuvimos que bombardear la colza, buscar, no sé qué, y entonces esto que pues ha llevado 20 años, 14 años en salir a campo, pero ahora está en campo. Ahora es una variedad de colza que realmente convence muchísimo a los agricultores y que está petándolo, sobre todo en Canadá, que crece mucha, pero vamos, es una variedad que ahora está funcionando fenomenal. Pues Cristina, ¿Y qué variedad es? ¿Qué variedad es? Pues no, es ¿O qué nombre le han puesto? Porque en tu caso será RH27 a lo mejor, ¿no? Pero ¿qué variedad le han dado al campo, no? Sí, no me acuerdo, se llama
Hybrid Vigor, una cosa así. Son unas líneas de BASF que están comercializadas y ellos les ponen sus supernombres, que además Claro. suelen llevar varias cosas metidas, no solamente esta. Entonces, Claro. no es que tengan un nombre relacionado con la licencia, pero vamos, sí, están ahí. Se llama la L1304, no me acuerdo, una cosa de sí, pero Es el vamos, nombre del aquello laboratorio, ¿no? Cristina, enhorabuena por eso y qué bonito ver un ejemplo que parte desde la frontera del conocimiento, de la ciencia con mayúsculas que decía Manuel, ¿no? Y acaba en campo. Y bueno, eso yo entiendo que como investigadora debe ser un orgullo, ¿no? Ver el nacimiento de Sí. algo y ver los frutos, nunca mejor dicho. Claro, nunca mejor dicho, claro. También pensamos que este trabajo ahora de Paz y de más gente del laboratorio que estamos en esta línea nos va a venir por ahí, porque realmente hemos conseguido en guisante hemos conseguido aumentos de la producción súper fuertes en campo, también con mutantes que también hace unos cuantos años que los sacamos y también vienen del bombardeo, pero sí que hemos conseguido hasta un 50% más de producción en campo por hectárea y eso es muchísimo. Sí. Así que pues esperamos que podamos aplicarlo a más cosas y que Y esto es podamos verlo. simplemente Claro. retrasando lo que es la parada, ¿no? Madre mía. 50%, ¿eh? Bueno, Un 50%, sí, ¿eh? Yo que levante la mano quien no firma eso ya. Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Y, bueno, yo creo que podríamos estar aquí, pero a mí, una pregunta que puede parecer obvia, ¿no? Pero igual, no sé, ¿por qué las plantas se desprenden de sus hojas y de sus frutos, ¿no? ¿O por qué una planta puede decir, oye, yo me desprendo de mi fruto y a veces se desprenden antes de tiempo? Y eso que a nosotros eso nos aterra, ¿no? Porque empiezan a tirar fruto y empiezan a tirar antes de tiempo lo que es la cosecha, ¿no? ¿Por qué ocurren este tipo de cosas? Porque creo que vosotras de este tema sabéis. Son nuestros inicios. Sí, bueno, por ejemplo, el citricultor lo sabrá. Yo trabajaba en cítricos. Qué bueno. Estudiaba la abscisión del fruto y sí, cuando se produce abscisión pre-cosecha, antes de que lo hayas cosechado, pues es un problema porque los frutos en el suelo... Sí. De hecho, vamos, perdona que te interrumpa momentáneamente No. para un inciso, Seguro pero que sabes experto. hace unos 7 o 8 años hubo un golpe de calor brutal y, o sea, nos quedamos pues en cifras a lo mejor de producción de un 15%, o sea, un verdadero desastre. Un desastre. Y ahí fue, o sea, le pegó un golpe de calor muy fuerte, se produjo esa caída, pero fue en flor, esa caída de flor, y claro, y es que no, o sea, por algo a lo mejor encontraba 6 7 frutos, a lo más, cuando debería de haber a lo mejor 70 80, o sea que... Pero- Sí, y esto también es un proceso evolutivo que tiene que ver con la dispersión del fruto y las semillas. Lo que también es la forma de cuando una vez cae al suelo, bueno, ahora casi todas las variedades de cítricos son partenocárpicas, que no tienen semillas, pero inicialmente era dispersar las semillas y perpetuar la especie. También, por ejemplo, como hablabas de hojas, un órgano dañado no conviene tenerlo y lo que hace también se desencadenaba la abscisión de ese órgano dañado y se caía. Pero claro, desde un punto de vista agronómico, que de repente una condición climática adversa pueda desencadenar la caída de los frutos, pues no conviene, y por eso en citricultura, por ejemplo, se han buscado muchísimas variedades que pues, por ejemplo, hay variedades de mandarinas que no se forma la zona de abscisión, que es por donde se cae el fruto. Ah, qué bueno. Eso también se debería ir seleccionando, Qué bueno. o variedades que sea más difícil que se produzca ese proceso. Vale. Y eso es todo. También... ¿Sabes qué es lo mismo de antes? Que es una cuestión de dónde pone el dinero la planta.
¿no? O sea, si ve un golpe de calor y dice, pues esto no va a ningún lado, que a mí este fruto se me va a estropear o se me va a quedar, entonces mejor lo tiro antes de que pase nada. Pero claro, al agricultor esto es un desastre. Entonces, pues hay mecanismos que la planta ha utilizado, pero que tú, como agricultor, puedes controlar, porque también tus condiciones de crecimiento no son las condiciones ecológicas de una planta que crece en la naturaleza salvaje. Tú estás ahí abonando, estás regando, o sea, tienes esa planta está ayudada. Entonces, no necesitas a lo mejor tantos mecanismos de autoprotección de la planta cuando le estás dando tú por otro lado cosas. Por eso este tipo de intervenciones que hacemos, si lo queremos llamar así en vez de manipulación, que igual queda mejor, pues ayudan mucho al agricultor en ese sentido. Pues la verdad que nos quedamos sin palabras. Yo, la verdad que... Me pase. Sí, ¿no? Sí, es que me parece súper interesante, ¿no? Y sobre todo conocer el mecanismo, ¿no? Porque ese tipo de cuestiones... Claro, al final el conocimiento es lo que te da la herramienta para poder actuar, ¿no? Y si queremos... Porque ¿hay alguna posibilidad de evitar eso? ¿Con lo que sabemos hoy en día o todavía necesitamos más investigación? Claro que necesitamos más investigación, esto no se acaba. Lo que pasa es que cada cosa nueva que descubrimos nos acerca a un objetivo nuevo, pero hay millones de cosas que todavía no están resueltas y no lo estarán en mucho tiempo, pero nos hace falta probar hipótesis, nos hace falta conocer muchas más cosas y cuanto más conocimiento tenemos, pues mejor podemos intervenir, pero claro que hace falta muchísimas cosas. Lo que pasa es que el avance está siendo espectacular. Y ya os digo, en el momento que la edición genética se apruebe, esto es una revolución. O sea, Sí. esto empezamos a poner maravillas en el campo en 0, Sí. De sí. verdad. O sea, podemos Sí. hablar Yo creo que sí. de una nueva revolución verde. Sí. Yo creo que sí. Sí. Esto Qué va a bien. llegar por ahí. Sí, sí. Pronto. Eso lo veremos. Estos ojitos. Bueno, vosotros sois más jóvenes, pero yo lo veré. Pues la verdad que, bueno, Paz, Cristina, Paz, muchísimas gracias porque estaba mirando el tiempo y por desgracia el tiempo del programa está llegando a su fin. Nos imponemos un límite máximo, ¿no? Sobre todo para no eternizar los programas. Lo que pasa es que se nos han quedado algunas cosillas en el tintero. Igual, bueno, pues para un futuro nos podéis contar los nuevos avances que estáis haciendo y nosotros estaríamos encantados de contar con vosotras porque sois, aparte de ser simpáticas, salá, soy, creo que un orgullo para la ciencia española. Muchísimas gracias de verdad por estar en el programa de hoy. Espero que os lo hayáis pasado bien, que era un poco también el objetivo, ¿no? Hablar un poquito de ciencia, pasarlo bien y nada, ¿qué tal? ¿Cómo habéis sentido? Fenomenal. Y con estas flores que nos han tirado como para volver. De cuando queráis. Pero sí, Cuando misión queráis. cumplida, lo hemos pasado muy bien. Sí. Vale. Aparte Sí. de divulgar, lo hemos pasado muy bien. Me alegro, me Y alegro. a ver si cuando vayamos por Sevilla nos conocemos. Hombre, por supuesto. Voy bastante, Eso está hecho ya, eso está hecho ya. Claro. Ya. Está hecho. Aparte, fíjate, yo creo que si fueras por Sevilla podríamos intentar a ver si podemos enredar a alguien de la escuela y que cuentes algo allí en la escuela, porque te digo Pues de no verdad. te creas, que yo voy mucho, mi marido ¿Sí? es sevillano. Entonces... Ah, sí. Ah, bueno, bueno. Ah, Así bueno. Sí. Vale, vale. Pero- Así que vamos, en un momento, ¿eh? Pues nada, cuando Por quiera. lo que, por el precio de una manzanilla o de un finito, yo Pues, no necesito más. Esa es la pues forma de deja que contar aquí. piense porque han abierto unas cuantas bodeguitas con una manzanilla que está, bueno. Pues nada, tú me mandas la lista y una flecha. Pues nada, te tomo la palabra y nada, Claro que sí. Juan, querido, Leo,
¿Cómo...? Bueno, pues vamos, un programón como poco, la verdad. Además, unas invitadas de lujo. O sea, es que no tiene otro nombre. Nada, Ay, que así muchas gracias a las dos. por este buen rollo. Sí, Venga, muchísimas gracias a gracias. vosotros. Muchísimas Gracias a gracias. vosotros. Y nada, a los oyentes los emplazamos al próximo programa. Pero antes también recordarles que si queréis contactar con nosotros, pues tenemos el correo oyentes@agroconciencia.es y nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, que ahí está detrás nuestro querido Leo, LinkedIn también. El LinkedIn, es verdad, se me olvida No falte siempre. de nada. Que no falte de nada. Que no falte de nada. En fin, que muchísimas gracias y hasta el próximo programa.